Me voy con un análisis preliminar de lo que presentó ayer el presidente. Más de 20 reformas: eliminar plurinominales, ratificar las pensiones en la Constitución, prohibir vapeadores, también, por ejemplo, llama la atención que se elijan los ministros y consejeros electorales por voto. A ver, vaya propuesta tan amplia. ¿Cómo estás, mi estimado Eduardo Juchín? Mucho sin hablar contigo. Eduardo Juchín, especialista en temas electorales. Bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente. ¿Frente a qué estamos con esto que presentó el presidente? Bueno, estamos, Luis Alberto, frente al conjunto de reformas de mayor trascendencia en este siglo presentadas ante el Congreso de la Unión. Esto, por supuesto, independientemente del destino que vayan a correr estas propuestas, porque ya sabemos que para poder aprobar las reformas constitucionales se requieren una votación calificada de 2/3 de las respectivas cámaras del Congreso de la Unión. Y esta cantidad de legisladores, creo que conviene recordar en el caso de la Cámara de Diputados que ningún partido político puede obtener este número de votos porque es imposible constitucional y legalmente. Esto porque el número que se requiere para aprobar una reforma constitucional en la Cámara de Diputados, los 2/3, son 334 diputados, y la Constitución establece que el mayor número que puede tener un partido político es de 300 diputados. No puede rebasar ese número, tanto por diputados de mayoría relativa como de representación proporcional o plurinominales. Es decir, ninguna fuerza política puede por sí misma aprobar una reforma constitucional. Siempre se requiere la negociación con otros partidos políticos, con otros grupos parlamentarios. Entonces, en esta tesitura, pues Morena no tiene ni con sus aliados los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional. Requiere la negociación y requiere por lo menos de unas decenas de votos de otros partidos, de otras fuerzas políticas. Y yo creo, Luis Alberto, que esta es una disposición que yo he llamado sabia, porque obliga a la negociación y evita que una sola fuerza política, la dominante en cualquier momento, pueda aprobar reformas sin por lo menos la aprobación de una mayoría de la oposición. Entonces, por eso digo que independientemente del destino que vayan a correr estas reformas, que ya la oposición dijo que no pasarán, por lo menos la mayoría de ellas, digamos que independientemente de esto, este conjunto de reformas sí representa un cambio importante en una serie de disposiciones de la Constitución, y yo veo que estas reformas inciden o involucran a los 3 poderes de la Unión. Por esto mismo digo yo que los inciden e involucran de diferente manera, pero están comprendidos los 3 poderes en el total de reformas constitucionales y legales que propone el presidente de la República. A ver, yo creo que es importante este punto. Sin duda, ¿quién estaría en contra de que se eliminen los plurinominales, por ejemplo? Es decir, es más, ¿por qué no los han eliminado? Una reforma que viene desde los finales de los 70, ¿estarás de acuerdo? Es decir, no, incluso desde los 60, con la reforma del 78, la Lope, en donde dijeron, a ver, para hacer un contrapeso al PRI, que ganaba todo, empezaron o nacieron los plurinominales, Eduardo Juchín, después, o la representación proporcional, remitiéndonos a décadas, ¿sí? A ver, pero esto ya se hizo un abuso, ahora son cuotas. Ve lo que le pasó a Xochitl Gálvez, en donde, pues, Alito ya amarró su pluri, Marco Cortés y Zambrano, ¿no? Ya hicieron negocio más otros personajes, es decir, todos se han beneficiado de ese sistema. Yo diría...
efecto, Luis Alberto, las prácticas políticas inducen a estas desviaciones del fin original, pero el fin original de los diputados y senadores de representación proporcional tienen un sentido importante, que es el de propiciar que en el Congreso de la Unión estén con una representación importante o relativamente importante las minorías. Como tú decías, no dejarle todo al partido mayoritario, independientemente de cuál sea, sino propiciar que las minorías estén representadas en el Congreso de la Unión. Ahora bien, hay algo que todavía no me queda claro, porque no he podido revisar detenidamente las iniciativas, y es que inicialmente, tú recordarás, en el plan A, es decir, en la propuesta de reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente originalmente, reforma constitucional, el plan A, luego, como recordarás, hubo el plan B con reformas legales, pero bueno, en el plan A se proponía más que la desaparición de los plurinominales, que ahí tenemos un juego de palabras, porque sí, ciertamente desaparecen los plurinominales, porque también desaparecen los uninominales en la propuesta original. Es decir, en la propuesta esta, en el plan A, digamos, lo que el presidente planteaba al Congreso era la reducción, sí, del número de diputados y senadores, pero sobre todo la reforma en el modo en que se eligen a los legisladores. Ahora hay dos tipos, como sabemos, de mayoría relativa y de representación proporcional. Lo que planteaba originalmente el presidente era la desaparición en realidad de los diputados de mayoría relativa para que todos fueran de representación proporcional. Y esto viene hecho al aterrizar esta reforma original, insisto, en las leyes, y podía llevar a una mayor equidad en la integración de las cámaras, porque actualmente a la fuerza dominante se le permite hasta un 8%, 8 puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de votación que recibe y el porcentaje de curules que se le asignan en el Congreso de la Unión. Esto, claro, al haber la posibilidad de que haya un 8% de sobre-representación para la fuerza mayoritaria, implicaba que habría una menor representación de los partidos de votación no mayoritaria, es decir, los partidos menos votados, lo cual generaba una inequidad, porque aumentaba la ventaja del partido dominante. Esto, con la representación proporcional, siendo todos los legisladores de representación proporcional, pues propiciaba una mayor equidad, o podía llevar a una equidad mayor que la que tenemos actualmente. Y esto, pues, naturalmente era positivo. Eduardo. Era la representación, la equidad absoluta, la proporcionalidad absoluta, porque esa reforma original tendía a que el mismo número de porcentaje de votación se reflejara con casi exactitud en la proporción de diputados y senadores. Eduardo, por los tiempos, discúlpame, ¿qué posibilidades hay de que el presidente pase esta reforma? Es decir, de las reformas, ¿o qué pasará? Yo decía el contexto de los pluris, pero también, por ejemplo, eliminar los autónomos, híjola, pues algunos sí, pero pues al INAI, entre otros, es donde ahí nos brinca. ¿Y qué posibilidades hay de que todo este paquete de reformas pase con el presidente? Yo digo que hay algunas de las reformas que yo diría que la oposición se va a ver presionada para acompañar, por lo menos una parte de la oposición, particularmente lo relacionado, por ejemplo, con las pensiones, la incorporación de esta disposición que favorece al salario mínimo para que nunca pueda aumentar menos que la inflación. Esto me parece que es de una importancia
grande para la población, de manera que yo veo amplias posibilidades de que sean aprobadas. También, por ejemplo, la que tiene que ver con los indígenas y algunas otras disposiciones de este tipo. Ahora, la desaparición de órganos autónomos, la disposición para que los jueces y magistrados y ministros sean elegidos, por ejemplo, esas yo veo que tienen una gran dificultad para ser aprobadas. Y como ya decíamos al principio, si no acompaña una parte de la oposición la propuesta presidencial, estas no van a ser aprobadas en el Congreso de la Unión. Bien, pues le daremos seguimiento como siempre, mi estimadísimo. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Y buenos días. Abrazo de vuelta, Luis Alberto. Muy buen día. Igualmente.